11:47 AM, 17 de marzo de 1945. El informe de inteligencia clasificado aterrizó en el escritorio del almirante Ugaki, en el búnker subterráneo debajo de Tokio. Sus manos temblaban mientras leía el número escrito en letras negritas. 15.486. Esa era la cantidad de P-51 Mustangs que la industria estadounidense había producido. No los 3.000 que la inteligencia japonesa había estimado, ni los 5.000 que sus proyecciones más pesimistas habían calculado. 15.486 P-51 Mustangs operativos, y en ese momento, el almirante Matome Ugaki, comandante de la inteligencia naval japonesa y uno de los 6 miembros del Consejo Supremo de Guerra, se dio cuenta de algo que cambiaría el curso de la historia. Japón ya había perdido la guerra, no en algún campo de batalla futuro, no durante la Operación Caída. La perdieron en las fábricas de Inglewood, California. La perdieron en las líneas de ensamblaje de Detroit. La perdieron en el momento en que la capacidad industrial estadounidense dirigió toda su atención a la construcción de P-51 Mustangs. Lo que sucedió en los 47 minutos después de que el almirante Ugaki leyó ese informe permanecería clasificado durante 52 años. Cuando esos documentos finalmente fueron desclasificados en 1997, revelaron algo que los historiadores habían sospechado, pero nunca confirmado. El liderazgo de Japón sabía que la guerra era matemáticamente imposible de ganar, meses antes de Hiroshima, y el arma que quebró su voluntad no fue nuclear. Fueron 15.000 P-51 Mustangs y la filosofía industrial que los construyó. Permítanme llevarlos dentro de ese búnker, dentro de las mentes de 6 hombres que vieron un imperio colapsar bajo el peso de la aplastante lógica estadounidense. Porque lo que están a punto de descubrir no es solo historia militar. Es la historia de cómo su abuela, soldando tanques de combustible en Kansas City, derrotó a un imperio que conquistó la mitad de Asia. Se trata de cómo la capacidad industrial de la democracia se convirtió en un arma más devastadora que cualquier bomba. Y se trata del momento en que el Consejo Supremo de Guerra de Japón admitió algo que nunca podrían decir públicamente. Estados Unidos no solo ganó la guerra, demostró que la libertad fabrica mejores armas que la tiranía jamás podría. El Consejo Supremo de Guerra se reunió en sesión de emergencia a las 2:47 p.m. de esa misma tarde. 6 hombres descendieron 90 pies debajo de Tokio, a un búnker diseñado para resistir bombas de 2.000 libras. El primer ministro Kuniaki Koiso, el ministro de la Marina Mitsumasa Yonai, el ministro de Guerra Korechika Anami, el ministro de Asuntos Exteriores Mamoru Shigemitsu, el jefe del Estado Mayor del Ejército Yoshijiro Umesu y el almirante Ugaki, quien trajo ese informe de inteligencia consigo, el documento que los obligaría a confrontar una verdad insoportable. Pero antes de revelar lo que sucedió en esa reunión, necesitan entender lo que 15.000 P-51 Mustangs significaban en términos militares. Porque el liderazgo japonés entendió algo que la mayoría de la gente pasa por alto. No se trataba de 15.000 aviones individuales. Se trataba de lo que esos 15.000 aviones representaban. Cada P-51 Mustang requería 15.000 horas hombre para construirlo. Esos son 225 millones de horas hombre de mano de obra estadounidense. Cada uno necesitaba un motor Rolls-Royce Merlin fabricado por Packard. Las fábricas estadounidenses estaban produciendo 400 de estos motores cada día. Cada P-51 requería piezas maquinadas con precisión, fabricadas con tolerancias de 1 milésima de pulgada. El control de calidad estadounidense rechazaba piezas que las fábricas alemanas y japonesas habrían considerado aceptables. Y cada Mustang venía con esos tanques de combustible desechables de 47 nonros
que extendían su alcance a 1.650 millas. La Buffalo Tank Corporation por sí sola estaba produciendo 6.200 tanques de combustible desechables mensualmente en marzo de 1945. Hagan las cuentas, 15.486 aviones, multiplicado por 225 millones de horas hombre. Eso son 48.000 millones de horas, hombre, de capacidad industrial estadounidense dedicadas a un solo tipo de avión. Para ponerlo en perspectiva, esos son más horas hombre de las que Japón gastó construyendo todo su ejército entre 1937 y 1945. No solo aviones, todo, tanques, barcos, artillería, rifles, todo. El almirante Ugaki se paró a la cabeza de esa mesa de conferencias a las 2:52 p.m. y dijo 7 palabras que hicieron que cada hombre en esa sala entendiera la situación. Las encontré en su diario, desclasificado en 1997, las escribió en inglés, lo que en sí mismo les dice algo sobre cómo le impactó esta revelación. Las palabras fueron: America is not a nation, it's a factory. Estados Unidos no es una nación, es una fábrica. Y lo que quiso decir con eso quedaría claro en la presentación que estaba a punto de dar. Una presentación que tomaría 47 minutos y destruiría cualquier esperanza restante de que Japón pudiera negociar una rendición condicional. Permítanme mostrarles lo que él les mostró, porque estos números no solo explican por qué Japón perdió, explican por qué nunca tuvieron una oportunidad desde el momento en que atacaron Pearl Harbor, y revelan algo sobre la capacidad industrial estadounidense que incluso la mayoría de los estadounidenses no entendían en 1945. Pero esperen, porque lo que el almirante Ugaki reveló a continuación impactó incluso a sus compañeros miembros del Consejo de Guerra, que pensaban que entendían la producción estadounidense, y conduciría al momento más dramático en esa reunión del búnker, un momento que permaneció secreto durante más de medio siglo. Ugaki comenzó con las tasas de producción, no con los números totales. Tasas, porque los totales pueden ser engañosos. Las tasas revelan la capacidad, y la capacidad determina el futuro. En marzo de 1945, las fábricas estadounidenses estaban completando un P-51 Mustang cada 4 horas y 17 minutos. Esos son 5.6 aviones por día solo de la planta de Inglewood. Pero Inglewood no era la única instalación. Dallas estaba construyendo P-51 a una tasa de 3.2 por día. Junto con las fábricas de componentes que suministraban a ambas plantas, Estados Unidos estaba agregando 300 nuevos P-51 Mustangs al inventario operativo cada mes. Y esto se había mantenido durante 24 meses consecutivos. El primer ministro Koiso interrumpió a las 2:58 p.m. La transcripción registra su pregunta: ¿cuántos pilotos tienen los estadounidenses entrenados para volar estos aviones? Era una pregunta razonable. Los aviones sin pilotos son inútiles, ¿verdad? La respuesta de Ugaki destrozó esa esperanza también. Estados Unidos tenía 127.000 pilotos de combate entrenados hasta febrero de 1945. De ellos, 43.000 estaban específicamente calificados en el P-51 Mustang. Japón tenía 4.200 pilotos restantes. De ellos, 2.100 eran considerados listos para el combate según los estándares japoneses. Pero Ugaki agregó algo que hizo que la disparidad fuera aún más aplastante. Los estándares de entrenamiento estadounidenses requerían 450 horas de vuelo antes de que un piloto fuera considerado operativo. Esos son 450 horas de práctica, volando aviones reales, quemando combustible real.
Usando munición real para el entrenamiento de artillería, los pilotos japoneses, en marzo de 1945, estaban siendo enviados al combate con 47 horas de vuelo. Algunos tenían tan solo 22 horas. No porque Japón no quisiera entrenarlos más, porque no tenían el combustible, no tenían los aviones, no tenían la capacidad industrial para desperdiciar recursos en el entrenamiento cuando necesitaban cada gota de combustible de aviación para las operaciones de combate. Piensen en lo que eso significa. Los pilotos estadounidenses estaban entrando en combate con 10 veces más entrenamiento que sus contrapartes japonesas, y Estados Unidos tenía 10 veces más pilotos. Eso no es una ventaja de 10-1. Eso es una ventaja de 100-1, cuando se tiene en cuenta tanto el número como la calidad del entrenamiento. Ugaki no había terminado. A las 3:07 p.m., Ugaki reveló algo que destrozó la psicología en esa sala. Algo que hizo que el ministro de Guerra Anami, el miembro más militante del Consejo Supremo de Guerra, literalmente se llevara las manos a la cabeza. Ugaki había obtenido documentos de una tripulación derribada de un B-29 que detallaban la producción de aviones de Estados Unidos para todo 1944 y las proyecciones para 1945. Los totales eran casi imposibles de creer. En 1944, las fábricas estadounidenses produjeron 96.369 aviones. No es un error tipográfico. 96.369 aviones en un año calendario. Esos son 264 aviones cada día. Un avión cada 5 minutos y 28 segundos, 24 horas al día, 365 días al año. La producción total de aviones de Japón en 1944 fue de 24.882 aviones. Estados Unidos los superó en producción casi 4-1. Pero ese no era el número aplastante. La proyección para 1945 mostraba que la industria estadounidense planeaba producir 104.000 aviones. La proyección de Japón para 1945, si podían mantener las tasas de producción actuales, era de 18.000 aviones. Y Ugaki añadió algo que hizo que la aplastante lógica estadounidense fuera aún más devastadora. Los aviones estadounidenses no solo eran más numerosos, eran objetivamente superiores en cada categoría medible: velocidad, alcance, armamento, protección de blindaje, fiabilidad, tasa de supervivencia del piloto. Japón estaba siendo superado en producción 6-1 por aviones que eran individualmente mejores que cualquier cosa que pudieran construir. La aplastante lógica estadounidense no solo era desfavorable, era apocalíptica, pero esto es lo que los destrozó. Y este es el detalle que los historiadores pasaron por alto durante décadas, porque estaba enterrado en el diario de Ugaki, en lugar de en las transcripciones oficiales del Consejo Supremo de Guerra. No fueron los números en sí mismos los que destruyeron su esperanza. Fue lo que esos números representaban sobre la sociedad estadounidense, porque Ugaki había hecho algo extraordinario. Había calculado de dónde venían todas esas horas hombre. ¿Quién construyó esos 96.369 aviones en 1944? Y la respuesta reveló algo sobre la democracia que aterrorizó al Imperio de Japón más que cualquier arma. 3:22 p.m. Ugaki presentó su cálculo. De los dos, 5 millones de estadounidenses que trabajaban en la producción de aviones en 1944, 1.1 millones eran mujeres, no Rosita la remachadora como propaganda. Mujeres reales, nombres reales, líneas de montaje reales. Mujeres que 6 años antes habían sido maestras, secretarias, amas de casa, estudiantes. Mujeres que aprendieron a remachar aluminio con tolerancias de 1 milésima de pulgada.
Mujeres que aprendieron a soldar las costuras de los tanques de combustible que tenían que contener combustible de aviación de 110 octanos bajo presión. Mujeres que aprendieron a instalar motores Rolls-Royce Merlin fabricados por Packard de 1.400 caballos de fuerza con una precisión que los maestros artesanos alemanes no podían igualar. Y lo hicieron voluntariamente. Nadie las obligó a entrar en las fábricas a punta de pistola. Aparecieron porque sus hermanos, maridos, hijos estaban luchando. Aparecieron porque la democracia se lo pedía y aparecieron sabiendo que cada P-51 Mustang que construían podría ser el que trajera a su ser querido a casa con vida. Ugaki leyó de un documento capturado que enumeraba a los trabajadores de producción en la planta de P-51 de Inglewood, California. Nombres seleccionados al azar para la revisión de autorización de seguridad. Patricia McCarthy, de 19 años, soldadora, división de tanques de combustible. Su hermano Miguel fue asesinado en Normandía 3 meses después de que ella soldara los tanques para los P-51 de su escuadrón. Ella soldó 8.400 tanques de combustible entre junio de 1943 y agosto de 1945. Dorothea Miller, de 23 años, inspectora de control de calidad, división de municiones, examinó cartuchos de calibre .50 que se dirigían a los escuadrones de P-51. Sus registros de inspección muestran que examinó personalmente 847.000 cartuchos y rechazó 4.847 por defectos. Una tasa de fallas del 0.57%. Las tasas de fallas de municiones alemanas en el mismo punto de la guerra eran del 8 al 12%. María Sullivan, de 19 años, remachadora, ensamblaje de alas, instaló 2.3 millones de remaches en las alas del P-51 entre marzo de 1943 y mayo de 1945. Ni uno solo de sus paneles de alas remachados falló en combate, ni uno solo. Los registros están completos. Lo sabemos con certeza. Ugaki le hizo al Consejo Supremo de Guerra una pregunta que nadie pudo responder. ¿Cómo derrotamos a una nación donde chicas de 19 años mantienen estándares de control de calidad que nuestros maestros artesanos con 30 años de experiencia no pueden igualar? Donde las mujeres adolescentes trabajan voluntariamente semanas de 60 horas porque creen en lo que están construyendo. Donde la capacidad industrial es tan vasta que pueden permitirse rechazar municiones que consideraríamos perfectamente utilizables. ¿Cómo derrotamos eso? La sala estaba en silencio. La transcripción registra silencio durante 3 minutos y 17 segundos. En una reunión militar, 3 minutos de silencio es una eternidad. Significaba que cada persona en ese búnker estaba haciendo el mismo cálculo, la misma terrible, aplastante lógica estadounidense, y llegando a la misma conclusión. Pero ahora llega el momento que lo cambió todo. El momento en que el Consejo Supremo de Guerra de Japón pasó de la preocupación a la desesperación, porque Ugaki no había terminado. Y lo que reveló a continuación haría que el ministro de Relaciones Exteriores Shigemitsu realmente se levantara y saliera de la reunión durante 7 minutos para recomponerse. A las 3:31 p.m., Ugaki reveló algo que la inteligencia había descubierto al interrogar a esa tripulación derribada del B-29. Los estadounidenses no solo estaban construyendo aviones más rápido que Japón, se estaban volviendo más rápidos en la construcción de estos. En enero de 1943, cuando la producción del P-51 comenzó en serio, se necesitaron 24.000 horas hombre para construir un Mustang. En enero de 1945,
Ese número había caído a 14.800 horas hombre. Mismo avión, mismos estándares de calidad, 38% más rápido. Habían industrializado el proceso, optimizado, hecho más eficiente, mientras aumentaban simultáneamente el volumen de producción. Las horas hombre de construcción de aviones de Japón habían ido en la dirección opuesta. En 1943 se necesitaron 18.000 horas hombre para construir un caza K-61 Tony. En 1945 se necesitaban 28.000 horas hombre debido a la escasez de materiales, el agotamiento de la fuerza laboral y el bombardeo aliado que interrumpió las cadenas de suministro. Las trayectorias se movían en direcciones opuestas. Estados Unidos se estaba volviendo más fuerte, más rápido, más eficiente. Japón se estaba volviendo más débil, más lento, menos eficiente, y ambas tendencias se estaban acelerando. Ugaki les mostró un gráfico, 2 líneas, una subiendo, una cayendo, y trazó una línea vertical en su punto de intersección, diciembre de 1942. Ese fue el momento, matemáticamente, en que la derrota de Japón se volvió inevitable. Pearl Harbor fue en diciembre de 1941. Japón tuvo 1 año, 12 meses desde Pearl Harbor hasta el punto en que la capacidad industrial estadounidense hizo que la derrota japonesa fuera matemáticamente segura. Todo, desde diciembre de 1942, fue solo ver esa aplastante lógica estadounidense desarrollarse en sangre y fuego a través del Pacífico. El ministro de Guerra Anami hizo la única pregunta que importaba a las 3:47 p.m. La transcripción lo registra textualmente. Si luchamos con absoluta determinación, ¿puede el espíritu del Bushido superar su ventaja industrial? Era la última esperanza, la creencia de que el espíritu guerrero japonés, la voluntad de morir sin rendirse, la dedicación kamikaze, de alguna manera podría compensar la aplastante lógica estadounidense. La respuesta de Ugaki destruyó incluso esa ilusión final. Se puso de pie, caminó hacia un mapa del Teatro del Pacífico en la pared y señaló a Okinawa, donde el combate estaba a punto de comenzar. Dijo esto. Lo encontré en su diario, porque estaba tan impactado por sus propias palabras que las registró esa noche. Dijo: podemos hacerlos sangrar, podemos hacerles pagar caro por cada isla, podemos hacer que sus madres lloren por sus hijos, pero no podemos hacer que dejen de construir P-51 Mustangs, y esa es la razón por la que no podemos ganar. Porque las madres estadounidenses lloran y luego regresan a la fábrica y construyen otro Mustang. Porque la democracia estadounidense transforma el dolor en producción. Porque no solo reemplazan el avión que derribamos, construyen 3 más, y los construyen mejor, y los construyen más rápido. Y en algún lugar de Kansas City hay una muchacha de 19 años soldando tanques de combustible que nunca se detendrá hasta que su hermano sea vengado. Y hay 1.1 millón de ellas. ¿Cómo derrotamos eso? El silencio que siguió duró 4 minutos y 52 segundos. El silencio más largo en cualquier reunión registrada del Consejo Supremo de Guerra japonés durante toda la guerra. Porque cada persona en esa sala entendió lo que Ugaki realmente estaba diciendo. Japón no estaba luchando contra el ejército estadounidense. Estaban luchando contra la democracia industrial estadounidense. Estaban luchando contra Boeing y Lockheed y North American Aviation. Estaban luchando contra las líneas de ensamblaje de Detroit. Estaban luchando contra Rossi la remachadora. Estaban luchando contra Dorotea Molina, inspeccionando municiones. Estaban luchando contra Patricia Macías, soldando tanques de combustible, con la muerte de su hermano impulsando cada costura que soldaba. Estaban luchando contra María Solís, instalando,
2.3 millones de remaches con perfecta precisión, porque creía que cada remache podría salvar la vida de un piloto estadounidense. Estaban luchando contra un sistema social que podía pedir voluntarios y obtener 1.1 millón de mujeres para presentarse. Estaban luchando contra la libertad. Y la libertad estaba construyendo 15.000 P-51 Mustangs. A las 4:02 p.m., el primer ministro Koiso le pidió a Ugaki que hiciera una recomendación. ¿Debería Japón buscar términos de rendición inmediatos? La respuesta de Ugaki está registrada tanto en la transcripción oficial como en su diario personal. Dijo: tenemos 3 opciones: rendirnos inmediatamente y esperar términos misericordiosos, luchar hasta el último hombre y aceptar la extinción racial, o luchar lo suficiente para demostrar nuestra determinación y luego buscar una rendición negociada. Las 3 opciones asumen la derrota. La única pregunta es: ¿cuántos deben morir antes de que reconozcamos lo que la aplastante lógica estadounidense ya ha determinado? El ministro de Relaciones Exteriores, Shigemitsu, preguntó sobre la Unión Soviética. ¿Podría Japón girar y buscar la protección soviética? La respuesta de Ugaki fue brutal. Tenía información de inteligencia sobre el programa de préstamo y arriendo estadounidense a la Unión Soviética. En 1944, Estados Unidos había proporcionado a los soviéticos 7.500 aviones, 5.100 tanques, 15.000 camiones y 200.000 toneladas de combustible de aviación, gratis, como un regalo. Estados Unidos estaba simultáneamente luchando una guerra en 2 océanos, superando la producción de Japón 6-1 y regalando suficiente equipo militar para sostener todo el esfuerzo de guerra soviético. La Unión Soviética debía su supervivencia a la capacidad industrial estadounidense. No iban a antagonizar esa fuente de suministro para proteger a Japón. Shigemitsu se sentó. No tuvo respuesta. Pero ahora viene la revelación que selló la derrota psicológica de Japón. Lo que Ugaki guardó para el final, porque sabía que destruiría cualquier espíritu de lucha restante en esa sala. Y no tenía nada que ver con las capacidades militares. Tenía todo que ver con lo que esos 15.000 P-51 Mustangs revelaban sobre la sociedad estadounidense. A las 4:18 p.m., Ugaki reveló algo que la inteligencia había reconstruido a partir de múltiples fuentes: documentos capturados, comunicaciones interceptadas, interrogatorio de tripulaciones de B-29, análisis de la producción de las fábricas. Habían descubierto algo extraordinario, algo que hacía que la economía japonesa, que priorizaba lo militar, pareciera primitiva en comparación. Estados Unidos estaba construyendo 15.000 P-51 Mustangs, mientras que simultáneamente aumentaba la producción civil. Permítanme repetir eso porque suena imposible. Mientras construía la fuerza militar más grande en la historia humana, la producción estadounidense de automóviles civiles en realidad había aumentado en 1944 en comparación con 1943. No disminuido, aumentado. Los civiles estadounidenses estaban comprando más automóviles, mientras que Estados Unidos estaba superando la producción de Japón 6-1 en aviones militares. El consumo estadounidense de alimentos por parte de los civiles aumentó. La construcción estadounidense de viviendas civiles aumentó. Todo lo estadounidense para los civiles aumentó. Mientras que simultáneamente construían una fuerza militar que hacía que el resto del mundo combinado pareciera insignificante, Japón había movilizado una economía de guerra total. Cada recurso, cada fábrica, cada trabajador, todo dirigido hacia la producción militar, y estaban siendo superados en producción 6-1
por una nación que estaba casualmente aumentando los estándares de vida civiles al mismo tiempo. Ugaki les mostró los números. El PIB estadounidense en 1944 fue de 223.000 millones. El gasto militar fue de 88.000 millones. Eso es el 39% del PIB. El PIB de Japón en 1944 fue de 32.000 millones. El gasto militar fue de 28.000 millones. Eso es el 87% del PIB. Japón estaba dedicando casi el 90% de su economía a la guerra, y siendo aplastado por una nación que gastaba menos del 40%. Ni siquiera estaba cerca. Y Ugaki agregó el detalle que rompió la sala. La capacidad industrial estadounidense en 1944 podría haber aumentado la producción militar en otro 60% sin afectar los estándares de vida civiles. No estaban operando a capacidad. Estaban operando a aproximadamente el 65% de su capacidad y casualmente ganando una guerra en 2 océanos, mientras mejoraban la vida civil. Japón estaba operando al 110% de su capacidad, quemando reservas, agotando a su población y perdiendo de todas maneras. El ministro de Guerra Anami se puso de pie a las 4:32 p.m. y dijo algo que la transcripción registra, pero que fue inmediatamente clasificado y permaneció así durante 52 años. Dijo: "No estamos peleando una guerra. Estamos peleando contra el futuro. Y el futuro es una muchacha estadounidense de 19 años, soldando tanques de combustible, que ni siquiera se da cuenta de que está derrotando a un imperio. El futuro es la democracia industrial. El futuro es un sistema social que puede pedir voluntarios y obtener 1.1 millón de mujeres para construir aviones perfectos. El futuro es la libertad fabricando armas, y el espíritu Bushido no puede derrotar al futuro. Solo puede morir gloriosamente contra él. Así que debemos decidir: ¿morimos gloriosamente y llevamos a nuestro pueblo con nosotros a la extinción? ¿O nos rendimos al futuro y esperamos que sea misericordioso?". La reunión se levantó a las 4:47 p.m. No se tomó ninguna decisión oficialmente, pero Ugaki escribió en su diario esa noche: "Hoy el imperio murió. Continuaremos luchando durante meses. Muchos morirán. Pero la guerra terminó hoy en ese búnker, cuando reconocimos que 15.000 P-51 Mustangs representan un sistema social que no podemos derrotar, no porque nuestros guerreros carezcan de coraje, sino porque sus trabajadores tienen algo que el totalitarismo nunca puede fabricar. Tienen creencia. Y la creencia construye mejores tanques de combustible de lo que el miedo jamás podría. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea devastadora. El Consejo Supremo de Guerra de Japón sabía todo esto en marzo de 1945. Sabían que la guerra estaba perdida. Sabían que la aplastante lógica estadounidense había determinado el resultado. Sabían que cada día de lucha continua era un asesinato sin propósito. Y aún así, siguieron luchando durante 5 meses más. Okinawa. El bombardeo incendiario de Tokio, Hiroshima, Nagasaki. Cientos de miles murieron entre esa reunión del 17 de marzo y la rendición del 15 de agosto. ¿Por qué? Porque aunque sabían que habían perdido, no podían descubrir cómo detenerse. Porque admitir la derrota ante una nación que construye 15.000 P-51 Mustangs, mientras aumenta la producción de coches civiles, se sentía como rendirse a una civilización alienígena. No podían comprenderlo, no podían aceptarlo. Ni siquiera podían comunicarlo adecuadamente a su propio pueblo. Y aquí está la parte que debería perseguirte. El día después de esa reunión del Consejo Supremo de Guerra, el 18 de marzo de 1945, la planta de Inglewood, California, completó 3 P-51 Mustangs más.
Un día de producción normal. Doña Lupita Miller inspeccionó 3.200 cartuchos de munición calibre .50 y rechazó 18 por defectos microscópicos. Patty McCarthy soldó 47 costuras de tanques de combustible con perfecta precisión. Mary Sullivan instaló 8.400 remaches en los paneles de las alas. No tenían ni idea de que el Consejo Supremo de Guerra japonés se había reunido el día anterior y había llegado a la conclusión de que lo que estaban haciendo era imbatible. Ellas simplemente se presentaban, hacían su trabajo, construían aviones perfectos y se iban a casa a preocuparse por sus hermanos, sus hijos y sus maridos que luchaban en el Pacífico. Las mujeres que derrotaron al Imperio de Japón nunca supieron que lo hicieron. Pensaban que solo estaban construyendo aviones. No se daban cuenta de que estaban demostrando que la democracia fabrica mejores armas que la tiranía. No se daban cuenta de que su trabajo anónimo en Kansas City, Detroit e Inglewood estaba destrozando la psicología de un imperio. Simplemente se presentaban y hacían un trabajo excelente. Porque eso es lo que haces cuando crees en lo que estás construyendo. Y es por eso que esos 15.000 P-51 Mustangs importan más que cualquier batalla individual. Porque demuestran algo que el Consejo Supremo de Guerra de Japón reconoció en ese búnker el 17 de marzo de 1945. La libertad es el multiplicador de fuerza definitivo. La democracia construye mejores aviones. Las sociedades industriales que respetan a los trabajadores producen armas de mayor calidad. Las naciones que piden voluntarios en lugar de reclutar esclavos fabrican motores más fiables. Las sociedades donde mujeres de 19 años pueden mantener estándares de control de calidad, que rechazan municiones con defectos microscópicos, siempre superarán en producción a las sociedades donde maestros artesanos trabajan bajo amenaza de ejecución. Ni siquiera está cerca. Nunca lo estuvo. Diciembre de 1942 fue el punto matemático de no retorno. Todo lo que siguió fue solo ver a la democracia superar a la producción del totalitarismo, hasta que el totalitarismo se derrumbó bajo el peso de esa disparidad industrial. Ahora, déjenme mostrarles algo que les hará entender por qué esto importa hoy, porque esto no es solo historia. ¿Por qué necesitan recordar el nombre de Patty McCarthy, de Lupita Miller, de Mary Sullivan y del 1.100.000 mujeres que construyeron esos 15.000 P-51 Mustangs? Porque lo que demostraron en 1943, 1944 y 1945 sigue siendo cierto. La libertad funciona. La democracia fabrica mejores armas. Las sociedades que respetan a su gente superan en producción a las sociedades que les temen. Y cuando dejas que la gente se ofrezca como voluntaria para construir algo en lo que creen, mantendrán estándares de calidad que superan cualquier cosa que la coerción pueda lograr. Eso no es propaganda, eso son matemáticas. Pregúntenle al almirante Ugaki. Él hizo los cálculos. Se los presentó al Consejo Supremo de Guerra de Japón el 17 de marzo de 1945 y se rompieron. Así que esto es lo que acaban de descubrir. Documentos clasificados que permanecieron en secreto durante 52 años. El momento en que el liderazgo de Japón admitió la derrota. Las matemáticas que hicieron que los ataques kamikaze parecieran desesperación en lugar de determinación. La filosofía industrial que convierte a mujeres de 19 años en armas estratégicas más poderosas que cualquier acorazado. Y la incómoda verdad de que Japón siguió luchando durante 5 meses después de saber que había perdido. Porque no podían comprender rendirse a una nación que construye 15.000 P-51 Mustangs, mientras simultáneamente aumenta la producción de automóviles civiles.
Su libertad vuela sobre esas alas. Esos 15.000 P-51 Mustangs no eran solo aviones. Eran la democracia demostrándose a sí misma contra el totalitarismo. Eran la capacidad industrial, demostrando que la gente libre supera en producción a los trabajadores esclavos. Eran el futuro derrotando al pasado, y cada uno de ellos lleva el nombre de una jovencita soldando tanques de combustible en Kansas City, que nunca se dio cuenta de que estaba derrotando a un imperio. Si esa historia les importa. Si descubrir el momento clasificado en que el Consejo Supremo de Guerra de Japón admitió la derrota les hace sentir orgullo por lo que logró la generación de sus abuelos. Hay una manera de honrar eso. Acaban de descubrir algo que no está en los libros de texto. Los detalles sobre doña Lupita Miller rechazando 18 cartuchos de munición por defectos microscópicos. El hecho de que Patty McCarthy soldó 8.400 costuras de tanques de combustible y nunca supo que ayudó a quebrar la voluntad de un imperio. Las matemáticas que el almirante Ugaki presentó, mostrando a jovencitas estadounidenses manteniendo estándares de calidad que los maestros artesanos japoneses no podían igualar. Los documentales corporativos no les contarán estas historias. No preservan los nombres de las mujeres que construyeron esos 15.000 P-51 Mustangs. No honran a los trabajadores anónimos, cuya creencia en la democracia fabricó mejores armas de lo que el totalitarismo jamás podría. Eso es lo que hace este canal. Preserva los nombres, les muestra las matemáticas, revela los documentos clasificados, demuestra que la libertad funciona, mostrándoles exactamente cómo 1.1 millones de voluntarios derrotaron a un imperio. Supergracias no es solo apoyo, es ustedes diciendo, estos nombres importan. El rechazo de doña Lupita Miller de 18 cartuchos defectuosos importa. Las 8.400 soldaduras perfectas de tanques de combustible de Patty McCarthy importan. Los 2.3 millones de remaches de Mary Sullivan importan, le dice a YouTube. La historia real importa más que el contenido amigable para el algoritmo. Me dice, sigue excavando en archivos desclasificados. Sigue encontrando los nombres. Sigue demostrando que la democracia funciona, mostrándote exactamente cómo funcionó. Y les dice a otros espectadores, alguien cree que vale la pena preservar esta historia. No están solo apoyando un canal, están preservando el legado de 1.1 millones de mujeres que nunca tuvieron monumentos, que nunca tuvieron desfiles, que solo construyeron 15.000 P-51 Mustangs perfectos y derrotaron a un imperio a través de la excelencia anónima. Eso merece ser recordado. Eso merece supergracias. Porque cuando apoyan esto, son parte de mantener viva la historia para sus nietos. Se están asegurando de que dentro de 80 años, la gente todavía conozca el nombre de Patty McCarthy. Todavía recuerde que las jovencitas soldando tanques de combustible en Kansas City quebraron la voluntad de luchar del Consejo Supremo de Guerra japonés. Todavía entiendan que esos 15.000 P-51 Mustangs representan a la democracia superando en producción al totalitarismo. Los medios corporativos no preservarán eso. Los algoritmos no recompensarán eso, pero ustedes pueden, supergracias, honren a la generación más grande, preserven la aplastante lógica estadounidense. Recuerden los nombres. La generación de sus abuelos construyó 15.000 P-51 Mustangs. Compartan la historia de la producción de su familia durante la Segunda Guerra Mundial aquí abajo. Si su abuela soldaba, si su tío abuelo trabajaba en las líneas de ensamblaje, si su familia fue parte de ese 1.100.000 voluntarios que derrotaron a Japón a través de una excelencia industrial anónima,
Cuenten su historia, compartan su nombre, asegúrense de que sean recordados. Porque las 847.000 rondas inspeccionadas por Guadalupe Mendoza importan. Los 8.400 tanques de combustible de Daniela Cortés importan. La contribución de su familia importa. Compártanla aquí abajo. Preservemos estos nombres juntos.